¿Alguna vez has sentido que estás rodeado de oscuridad y que la gente a tu alrededor ha perdido de vista lo que realmente importa? Hubo un tiempo en la historia de Israel en el que todo parecía sombrío. Muchos habían dejado de adorar al Dios verdadero y, en cambio, se inclinaban ante ídolos falsos. Era una época de oscuridad espiritual, cuando el reino de Israel había caído en la idolatría y el pecado. Pero Dios buscó a un hombre para que fuera su voz en el desierto, un profeta que desafiara la maldad y llamara a la nación al arrepentimiento. Ese hombre era Elías, cuyo nombre significa «Mi Dios es Yahvé». Corría el siglo IX a.C., y el rey Acab, influenciado por su malvada esposa Jezabel, había llevado a Israel por un camino de rebelión contra el Dios verdadero. Jezabel, una princesa fenicia, había introducido el culto al dios pagano Baal, erigiendo templos y altares en su honor. Bajo su mando, un ejército de 450 profetas de Baal realizaba rituales extravagantes y sangrientos, prometiendo fertilidad y prosperidad a cambio de la devoción del pueblo. En medio de esta apostasía desenfrenada aparece Elías, criado en las agrestes colinas de Galaad. Había sido preparado por Dios para este momento. Según antiguas tradiciones, el llamado de Elías fue acompañado por señales sobrenaturales. Mientras estudiaba las Escrituras, una llama milagrosa consumió las palabras de la Torá, marcándolo como un profeta escogido. Pero el momento decisivo llegó cuando Dios habló directamente a Elías, encomendándole una misión que cambiaría el curso de la historia. Con voz atronadora, Dios instruyó a Elías a presentarse ante el rey Acab y pronunciar un juicio devastador. Una sequía que duraría años y solo terminaría por la palabra del profeta. Esta sequía sería una demostración innegable del poder de Dios sobre la naturaleza y expondría la impotencia de Baal. Armado con la autoridad divina, Elías se atrevió a entrar en el palacio real y a confrontar al rey Acab cara a cara. Con una valentía nacida de su inquebrantable fe, Elías declaró: «Vive Yahvé, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por mi palabra». Primero Reyes 17:1. Esta audaz proclamación era una declaración de guerra espiritual, un desafío directo a los 450 profetas de Baal y a la autoridad de Jezabel. El llamado de Elías marcó el inicio de una época tumultuosa para Israel, un tiempo de milagros y juicios, de fe audaz y confrontación épica. En medio de la oscuridad, Dios había encendido una luz, un profeta cuya misión sacudiría los cimientos de la nación y revelaría el poder incomparable del Dios verdadero. La etapa estaba lista para uno de los enfrentamientos más dramáticos entre el bien y el mal jamás registrados. Y Elías, el siervo del Dios viviente, estaba listo para enfrentar el desafío. Después de confrontar valientemente al rey Acab y declarar la sentencia de sequía sobre Israel, Elías recibió una instrucción sorprendente de Dios: «Apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo». Obediente a la palabra del Señor, Elías se dirigió al arroyo Kerit, un lugar apartado donde Dios había preparado su refugio y provisión. El arroyo Kerit, cuyo nombre significa cortar o separar, representaba un tiempo de aislamiento y dependencia de Dios. Lejos de las comodidades de la civilización, Elías aprendió a confiar completamente en la provisión divina. Cada mañana y cada tarde, Dios enviaba cuervos con pan y carne, sustentando milagrosamente a su siervo. Los cuervos, aves a menudo asociadas con la oscuridad y la muerte, se convirtieron en mensajeros de la misericordia de Dios, recordándonos que Él puede usar incluso las circunstancias más improbables para cuidar de los suyos. Sin embargo, a medida que la sequía se prolongaba, el arroyo Kerit comenzó a secarse. En este momento de necesidad, Dios habló nuevamente a Elías, dirigiéndole a buscar ayuda en un lugar inesperado: la casa de una viuda en Sarepta, una ciudad en la región de Sidón. Esta viuda, sin saberlo, había sido elegida por Dios para desempeñar un papel crucial en la historia de Elías y en el plan divino para Israel. Al llegar a Sarepta, Elías encontró a la viuda recogiendo leña, preparándose para cocinar una última comida para ella y su hijo antes de sucumbir al hambre.
Con fe audaz, Elías le pidió primero un poco de agua y luego un bocado de pan, una petición aparentemente insensible dada la desesperada situación de la viuda. Pero Elías también le transmitió una promesa de parte de Dios. La harina de tu tinaja no escaseará, ni el aceite de tu vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Primera de Reyes 17:14. En un acto de extraordinaria fe y obediencia, la viuda de Sarepta puso la necesidad del profeta por encima de la suya y la de su hijo, y en ese momento de sacrificio desinteresado Dios obró un milagro asombroso, tal como Elías había prometido. La harina y el aceite de la viuda nunca se agotaron. Día tras día, durante todo el tiempo de la sequía, su provisión se renovaba de manera sobrenatural. Un testimonio tangible de la fidelidad y el cuidado de Dios. La historia de la viuda de Sarepta nos recuerda que Dios a menudo obra a través de los más improbables y marginados. Una mujer sin nombre, una extranjera en una tierra pagana, se convirtió en un instrumento de la provisión y el propósito de Dios. Su fe y obediencia no solo sostuvieron a Elías, sino que también aseguraron su propio sustento y el de su hijo, demostrando que cuando ponemos a Dios en primer lugar, Él siempre se encarga de nuestras necesidades. Así que, si hoy te sientes como la viuda de Sarepta, con recursos escasos y un futuro incierto, recuerda que servimos a un Dios que ve, conoce y provee. Confía en Él, obedece su palabra y prepárate para ser testigo de su provisión milagrosa en tu propia vida, porque el mismo Dios que sustentó a Elías y a la viuda de Sarepta sigue siendo fiel hoy y siempre. Durante su estancia en Sarepta, Elías se convirtió en un invitado querido en la casa de la viuda que le había brindado refugio. Sin embargo, la paz y la provisión que habían disfrutado pronto se vieron interrumpidas por una tragedia inesperada. El hijo de la viuda, un niño pequeño, cayó gravemente enfermo. Al principio, parecía ser solo un malestar menor, pero a medida que pasaban los días, su salud se deterioraba rápidamente. La fiebre consumía su cuerpo y su respiración se volvía cada vez más débil. A pesar de los tiernos cuidados de su madre y las oraciones de Elías, el niño finalmente exhaló su último aliento. En medio de este dolor desgarrador, se dice que la viuda se volvió hacia Elías con una mezcla de angustia y desesperación. Según algunas tradiciones antiguas, ella exclamó: ¿Qué he hecho para ofenderte, hombre de Dios? ¿Has venido a recordarme mis pecados y a quitarme a mi hijo? Primera de Reyes 17:18. Estas palabras reflejan la creencia común en aquellos tiempos de que la tragedia y la enfermedad eran castigos por el pecado, una noción que Elías estaba a punto de desafiar. Conmovido por la angustia de la madre, Elías tomó al niño sin vida en sus brazos y lo llevó a la habitación superior donde se alojaba. Allí, a solas con el Dios en quien confiaba, el profeta clamó: «Oh Señor, mi Dios, has traído también tragedia a esta viuda que me ha dado refugio, causando la muerte de su hijo». Primera de Reyes 17:20. Luego, en un acto de fe audaz, Elías se tendió sobre el cuerpo del niño 3 veces, rogando fervientemente a Dios que le devolviera la vida. Lo que sucedió a continuación fue un milagro que desafió toda explicación natural. Dios escuchó la oración de Elías, y el alma del niño regresó a su cuerpo. Aquel que había estado sin vida ahora respiraba, se movía y hablaba, restaurado por completo por el poder del Dios viviente. Con un gozo indescriptible, Elías llevó al niño revivido a su madre, declarando: «Mira, tu hijo está vivo». Primera de Reyes 17:23. Este milagro extraordinario tuvo un impacto profundo en la viuda de Sarepta. Al recibir a su hijo de vuelta de entre los muertos, su fe se fortaleció y se dio cuenta de que Elías era verdaderamente un profeta del Dios Altísimo. «Ahora sé que eres un hombre de Dios», exclamó, «y que la palabra del Señor de tu boca es la verdad». Primera de Reyes 17:24. La historia de la resurrección del hijo de la viuda nos recuerda que nuestro Dios es un Dios de vida y esperanza, incluso en medio de las circunstancias más oscuras. Nos muestra que ninguna situación está más allá de su poder para restaurar y sanar, y que Él se preocupa profundamente por nuestro sufrimiento. Tal como Elías intercedió por el hijo de la viuda, podemos acudir a Dios en oración, confiando en su compasión y su capacidad para obrar milagros en nuestras vidas.
Que esta increíble historia fortalezca nuestra fe y nos inspire a buscar al Dios de la vida en nuestros momentos más difíciles, y que nos aliente a ser como Elías, intercediendo con audacia por aquellos que sufren y necesitan un toque del poder vivificante de Dios. Después de 3 años de sequía devastadora, una palabra del Señor llegó a Elías. Era hora de presentarse ante el rey Acab. Mientras el profeta se dirigía a este encuentro crucial, se cruzó con un aliado inesperado, Abdías, el mayordomo del palacio. Abdías ocupaba una posición de gran influencia en la corte del rey Acab, pero también era un devoto seguidor del Dios de Israel. En un tiempo en que la adoración a Baal había corrompido la tierra, Abdías había demostrado un valor extraordinario al esconder y sustentar a 100 profetas del Señor, protegiéndolos de la implacable persecución de Jezabel. Este acto de desafío no solo puso en riesgo su posición, sino también su propia vida. Cuando Elías se encontró con Abdías, le pidió que fuera y anunciara su llegada al rey Acab. Sin embargo, Abdías vaciló, expresando su temor de que Elías desapareciera una vez más, dejándolo a merced de la ira del rey. ¿En qué he pecado?, preguntó Abdías, para que entregues a tu siervo en mano de Acab para que me mate. Primera Reyes 18:9. La reacción de Abdías revela la tensión que muchos creyentes experimentan cuando se encuentran atrapados entre las demandas de las autoridades terrenales y su lealtad al Dios Todopoderoso. En un mundo hostil a la fe, seguir a Dios a menudo requiere coraje para enfrentar la oposición e incluso la persecución. En este momento de incertidumbre, Elías respondió con una poderosa afirmación de fe. Vive el Señor de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me presentaré ante Él. Primero Reyes 18:15. Estas palabras, pronunciadas con inquebrantable convicción, lograron disipar los temores de Abdías. Reconociendo que Dios estaba obrando a través de Elías, Abdías finalmente accedió a llevar el mensaje al rey Acab. El encuentro entre Elías y Abdías destaca la importancia de la solidaridad entre los fieles en tiempos de crisis espiritual. A pesar de sus diferentes roles y circunstancias, ambos hombres estaban unidos en su devoción al Dios verdadero. El coraje de Abdías al proteger a los profetas y la audacia de Elías al confrontar la idolatría demuestran cómo Dios obra a través de la fidelidad de sus siervos, incluso en los entornos más oscuros. Abdías, aunque temeroso, finalmente eligió obedecer a Dios, confiando en su protección y propósito. Su historia nos recuerda que, en última instancia, nuestra lealtad suprema debe ser al Rey de Reyes, incluso cuando hacerlo implique riesgos personales. Que el ejemplo de Abdías nos inspire a ser fieles a Dios en nuestras propias esferas de influencia, protegiendo y apoyando valientemente a aquellos que defienden la verdad, y que la confianza inquebrantable de Elías nos aliente a enfrentar los desafíos con la seguridad de que Dios está con nosotros, guiando cada paso de nuestro camino. En un mundo que a menudo nos presiona para comprometer nuestra fe, que seamos fortalecidos por el conocimiento de que servimos a un Dios que nunca nos abandonará ni nos desamparará. En un momento crítico de la historia de Israel, el profeta Elías se encontró frente a frente con el rey Acab y los 450 profetas de Baal. El país había sido devastado por una sequía de 3 años y era hora de resolver la cuestión de una vez por todas. ¿Quién era el verdadero Dios, Baal o el Señor? Elías desafió a Acab y a los profetas de Baal a un duelo espiritual en la cima del Monte Carmelo. Este imponente pico, que se eleva sobre el mar Mediterráneo, había sido un lugar sagrado tanto para los adoradores de Baal como para los seguidores del Dios de Israel. Era el escenario perfecto para un enfrentamiento épico entre los dioses. Ante la multitud expectante, Elías lanzó su desafío. Yo soy el único profeta del Señor que queda, pero los profetas de Baal son 450. Que nos den 2 toros, que ellos escojan uno, lo despedacen y lo pongan sobre la leña, pero sin prenderle fuego. Yo prepararé el otro toro y lo pondré sobre la leña, pero tampoco le prenderé fuego. Entonces ustedes invocarán el nombre de su Dios, y yo invocaré el nombre del Señor, el Dios que responda con fuego. Ese es el Dios verdadero. Primera de Reyes 18, 22, 24. La propuesta era simple pero profunda. Cada lado prepararía un sacrificio y clamaría a su Dios. El que respondiera enviando fuego para consumir la ofrenda
sería declarado el verdadero Dios. Los profetas de Baal aceptaron con entusiasmo, seguros de la victoria. Desde la mañana hasta el mediodía, los profetas de Baal clamaron a su Dios, danzando frenéticamente alrededor de su altar, gritaban, saltaban y se cortaban con espadas y lanzas hasta quedar empapados en su propia sangre. Pero a pesar de sus frenéticas súplicas, no hubo respuesta. Luego llegó el turno de Elías. Con calma y deliberación, reparó el antiguo altar del Señor que había sido destruido. Tomó 12 piedras, una por cada tribu de Israel, y con ellas construyó el altar en el nombre del Señor. Luego, en un acto de fe audaz, cavó una zanja alrededor del altar y empapó el sacrificio y la leña con agua, no una, sino 3 veces, hasta que el agua corrió por el altar y llenó la zanja. Elías se acercó al altar y oró: Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que por orden tuya he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que esta gente reconozca que tú, Señor, eres Dios y que estás convirtiendo a ti su corazón. Primera de Reyes 18, 36, 37. En ese instante, el fuego del Señor descendió del cielo, consumió el sacrificio, la leña, las piedras y el polvo, y lamió el agua de la zanja. Ante este asombroso despliegue de poder divino, el pueblo cayó de rodillas, exclamando: El Señor es Dios, el Señor es Dios. Primera de Reyes 18:39. El desafío en el Monte Carmelo es un poderoso recordatorio de que nuestro Dios es un Dios vivo, que responde con poder a las oraciones de sus fieles. Nos enseña que no hay rival para el Señor. No importa cuán impresionantes o intimidantes puedan parecer los desafíos que enfrentamos, que la fe audaz de Elías nos inspire a confiar en Dios por completo, incluso en los momentos más oscuros, y que el fuego consumidor del Señor encienda nuestros corazones con una pasión renovada para seguirlo y servirlo todos los días de nuestras vidas. Después del impresionante despliegue del poder de Dios en el Monte Carmelo, Elías tomó medidas decisivas para sellar la victoria sobre la idolatría. Con la autoridad del Dios verdadero, Elías les dijo: «Prended a los profetas de Baal, para que no escape ninguno». Y ellos los prendieron, y los llevó Elías al arroyo de Sisón, y allí los degolló. Este acto de juicio divino marcó un punto de inflexión en la historia espiritual de Israel, rompiendo el dominio de la falsa religión y allanando el camino para la restauración. Con la idolatría derrotada, Elías se volvió su atención a la devastadora sequía que había azotado la tierra durante 3 largos años. Reconociendo que solo Dios podía traer la tan necesaria lluvia, el profeta subió a la cima del Carmelo y se postró en oración ferviente. Con su rostro entre las rodillas, Elías intercedió con perseverancia, confiando en la misericordia y el poder del Señor para poner fin a la sequía. Mientras oraba, Elías envió a su siervo a mirar hacia el mar, buscando cualquier señal de lluvia en el horizonte. 6 veces el siervo regresó con la desalentadora noticia de que no había nada a la vista. Pero Elías no se rindió. Con una fe inquebrantable, persistió en la oración, creyendo que Dios cumpliría su promesa y enviaría la lluvia en su tiempo perfecto. En la 7ª vez, el siervo regresó con un informe esperanzador. Una pequeña nube, del tamaño de la palma de una mano, se elevaba del mar. Para Elías esto era más que suficiente. Con una confianza audaz, el profeta envió un mensaje urgente al rey Acab: «Unce tu carro y desciende, no sea que la lluvia te ataje». Primera de Reyes 18:44. Mientras Acab se preparaba para partir, el cielo se oscureció rápidamente con nubes cargadas y un viento fuerte comenzó a soplar. En poco tiempo, una lluvia torrencial cayó sobre la tierra sedienta, empapando el suelo resquebrajado y llenando los arroyos y ríos secos. La sequía había terminado y la fiel intercesión de Elías había sido recompensada con una poderosa manifestación de la provisión de Dios. Pero las maravillas de ese día no habían terminado. Elías, lleno del poder del Espíritu del Señor, se ciñó la cintura y corrió delante del carro de Acab hasta la entrada de Jezreel. Esta demostración sobrenatural de fuerza y resistencia sirvió como un testimonio final del favor de Dios sobre su siervo y de la autoridad del mensaje de Elías,
La historia del fin de la sequía nos recuerda el poder transformador de la oración perseverante. Al igual que Elías, estamos llamados a buscar a Dios con un corazón íntegro, confiando en su fidelidad incluso cuando las circunstancias parecen sombrías. A medida que perseveramos en la oración, podemos tener la confianza de que Dios escucha nuestras peticiones y responde de acuerdo con su perfecta voluntad y tiempo. Que el ejemplo de Elías nos inspire a ser intercesores valientes, perseverando en la oración por la lluvia espiritual en nuestra tierra, y que la lluvia milagrosa en el Carmelo nos recuerde que nuestro Dios es un Dios de restauración y renovación, capaz de transformar los desiertos de nuestra vida en jardines florecientes por su gracia y poder. Después de la espectacular victoria en el Monte Carmelo y la ejecución de los profetas de Baal, Elías probablemente esperaba un cambio duradero en la dirección espiritual de Israel. Sin embargo, cuando la reina Jezabel se enteró de lo sucedido, su reacción fue de pura furia y venganza. Jurando matar a Elías, envió un mensaje amenazador: «Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos». Primera de Reyes 19:2. Ante esta amenaza, Elías, el profeta que había desafiado a una nación entera, huyó al desierto, buscando refugio. Este giro de los acontecimientos puede parecer sorprendente, pero nos recuerda que incluso los héroes de la fe son humanos, vulnerables al miedo y al desánimo. Exhausto física y emocionalmente, Elías se sentó bajo un árbol enebro, abrumado por la desesperación. En un momento de profunda angustia, clamó a Dios: «Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres». Primera de Reyes 19:4. Este clamor desgarrador revela la profundidad del dolor de Elías y su lucha con el aparente fracaso de su misión. Pero en este momento de oscuridad, Dios demostró su tierna misericordia y cuidado por su siervo agotado. En lugar de reprender a Elías, el Señor envió a un ángel para sustentarlo, proporcionándole comida y agua milagrosas. Esta provisión divina no solo renovó las fuerzas físicas de Elías, sino que también le sirvió como un recordatorio tangible de la presencia y la preocupación de Dios en medio de su lucha. Fortalecido por este encuentro celestial, Elías emprendió un viaje de 40 días y 40 noches hasta el monte Horeb, también conocido como el monte Sinaí, donde Dios había revelado su ley a Moisés. Este periodo de peregrinación espiritual evoca los 40 años de Israel en el desierto y sugiere un tiempo de prueba, reflexión y renovación para el profeta. En el monte Horeb, Dios se encontró con Elías, no en los impresionantes despliegues de poder que el profeta podría haber esperado, el viento violento, el terremoto o el fuego, sino en un suave susurro, una voz apacible y delicada. Primera de Reyes 19:12. Esta revelación íntima de la presencia de Dios sirvió como un poderoso recordatorio de que el Señor a menudo obra, no a través de demostraciones espectaculares, sino a través de su presencia constante y apacible. En la quietud de ese encuentro, Dios renovó el llamado de Elías, asegurándole que no estaba solo en su lucha y que había otros 7,000 en Israel que no habían doblado la rodilla ante Baal. El Señor también encomendó a Elías nuevas tareas, incluyendo la unción de Hazael como rey de Siria, Jehú como rey de Israel y Eliseo como su propio sucesor. Estos mandatos divinos reafirmaron el propósito y la importancia del ministerio de Elías. Incluso en medio de su desánimo, la historia de la huida de Elías al desierto y su encuentro con Dios en el monte Horeb es un recordatorio conmovedor de que ninguno de nosotros, ni siquiera los gigantes de la fe, es inmune a la lucha, la duda o el agotamiento. Nos recuerda que en nuestros momentos más oscuros, Dios está presente, sosteniendo, fortaleciendo y renovando nuestro propósito. La vida de Elías es una prueba de que creer profundamente en Dios puede cambiar las cosas de una manera increíble. Nos enseña a tener el valor de mantenernos firmes en nuestra fe, incluso cuando enfrentamos problemas grandes, y de él aprendemos algo muy importante: la oración es poderosa. Si te ha inspirado la historia de Elías y su increíble fe, te tenemos buenas noticias. Hay más historias como esta en Historias Bíblicas por Comprender. No olvides suscribirte. Además,
Nos encantaría que nos contaras en los comentarios cómo estas historias te están tocando el corazón y hay más para explorar. Echa un vistazo a los otros videos que sugerimos en pantalla. Seguro encontrarás más historias que te llenarán de inspiración. Invita a tus amigos y familia a aprender y compartir estas experiencias. Sigue descubriendo, comentando y compartiendo con todos.